Recuerdo bien el día en que todo comenzó a desmoronarse. Se suponía que iba a ser un momento feliz, uno de esos que marcan la vida. Acababa de ser aceptada en Stanford, una de las mejores universidades del mundo. Mis padres, orgullosos de su hija ejemplar, decidieron darme un regalo, una casa pequeña, pero perfecta, a pocos minutos del campus. Ellos siempre se aseguraron de cuidarme, de garantizar que tuviera todo lo que necesitaba, pero nunca imaginé que esa casa sería el inicio de tanta tristeza. Soy Camila Ramos, y tengo un hermano gemelo, Alejandro. Siempre hemos sido muy unidos, pero en el fondo, sabía que nuestros padres tenían una preferencia por mí. Yo era la hija consentida, la princesa de la casa, mientras que Alejandro siempre parecía estar a la sombra, como si no perteneciera del todo. Pero aún así, siempre lo quise. Cuando me dieron la casa, le permití que se quedara con una habitación, porque sabía que, a pesar de todo, él también necesitaba su espacio. Solo que eso se transformó en una pesadilla que jamás podría haber previsto. Todo empezó a empeorar cuando recibí una llamada sobre la entrega de un paquete. Había puesto la dirección de la casa, sin pensarlo mucho, y decidí ir a recogerlo. No estaba tan lejos, solo a unos 10 minutos caminando. Al llegar pensé, ¿por qué no pasar la noche aquí? Es mi casa al fin y al cabo. Pero para mi sorpresa, el código de la puerta no funcionaba. Lo intenté de nuevo, y nada. Aparecía el mensaje de contraseña incorrecta cada vez. Mi corazón empezó a latir más rápido. Algo estaba mal. Llamé a Alejandro. Contestó, pero parecía nervioso. Le pregunté por la cerradura, y lo único que pudo decir fue, ¿por qué viniste de repente, hermana? Ese tono de voz, esa vacilación. Sabía que había algo detrás. Y entonces dijo, la contraseña fue cambiada. Mi novia lo hizo. No podía creerlo. Mi propia casa, donde estaban mis cosas, en la que mis padres habían invertido tanto para mí, ahora estaba siendo controlada por la novia de mi hermano. Cuando finalmente entré, me di cuenta de que había tirado todas mis cosas. Como si eso no fuera suficiente, tuvo el descaro de mirarme y decirme, tu hermano es el único heredero de la familia Ramos, así que ahora yo soy la señora de esta casa. Vete. En ese momento sentí como si el suelo desapareciera bajo mis pies. La traición no venía solo de ella, sino también de Alejandro, quien permitió que esto sucediera. No sabía qué hacer, pero algo estaba claro. No iba a dejarlo pasar. Grabé lo que ella dijo y lo mandé al grupo familiar, junto con el mensaje. Si este tipo de persona entra en nuestra familia, considérame fuera. Y así fue como todo comenzó. Lo que debía ser una nueva etapa en mi vida, se convirtió en una verdadera pesadilla. Y sabía que eso era solo el principio. Ni siquiera imaginaba que lo peor aún estaba por venir. No podía creer lo que estaba pasando. Mi casa, la que mis padres habían comprado para mí, ahora parecía ser el escenario de una guerra. La novia de mi hermano había invadido mi vida de una manera tan irrespetuosa y lo peor de todo, Alejandro, mi propio hermano, estaba de su lado. Después de mandar el video al grupo de la familia, esperé una respuesta. Quería ver cómo reaccionarían mis padres. Sabía que, en el fondo, ellos tenían una preferencia por mí, pero la actitud de Alejandro me dejó confundida. ¿Por qué permitió que ella hiciera eso? Y, peor aún, ¿por qué cambió la contraseña de la casa sin siquiera avisarme? Las horas pasaron y nada. Ningún mensaje, ninguna llamada. Era como si todos estuvieran fingiendo que no vieron lo que envié. Sentía un nudo en la garganta, una sensación de abandono que nunca había sentido antes. Y fue en ese silencio que algo comenzó a desarrollarse dentro de mí. Una certeza de que esta situación iba mucho más allá de la casa. Necesitaba entender qué estaba pasando realmente con Alejandro. Al día siguiente, reuní coraje y fui a confrontar a mi hermano. No podía dejar las cosas así. Lo encontré en la casa, solo, sentado en el sofá como si nada hubiera pasado. Cuando entré, me miró con esa mirada cansada, pero no dijo ni una palabra. Fui directo al grano. Alejandro, ¿qué está pasando? ¿Por qué dejaste que tu novia hiciera esto? ¿No te das cuenta de cuánto me lastimó? Guardó silencio por un momento, evitando mirarme a los ojos. Entonces, soltó un suspiro pesado y finalmente habló. Camila, lo siento mucho, pero tienes que entender, yo no soy tú. Nunca me han tratado como a ti. Esta casa, todo este cuidado, siempre ha sido para ti. Y por primera vez en mi vida sentí que tenía el control de algo, y no quise perder eso. Eso dolió más de lo que imaginaba. Mi propio hermano, alguien que siempre creí que estaba a mi lado, estaba admitiendo que se había sentido inferior a mí toda su vida. Y ahora, por esa inseguridad, estaba permitiendo que su novia se apoderara de lo que era mío, como si fuera una venganza silenciosa. No sabía qué decir. El Alejandro que tenía frente a mí no era el mismo hermano que conocía. Y mientras intentaba procesar todo esto,
Él me miró y dijo algo que me estremeció. Camila, hay más en todo esto, cosas que no sabes, pero no te lo puedo contar ahora. Mi corazón se hundió. ¿Qué estaba escondiendo? ¿Qué podía ser tan grave como para que no pudiera decírmelo en ese momento? Esas palabras se quedaron resonando en mi mente. Sabía que, a partir de ese momento, las cosas nunca serían las mismas, y necesitaba descubrir qué más estaba pasando. Después de esa conversación, salí de la casa con un peso enorme en el pecho. Mi hermano estaba escondiendo algo grande, y ahora necesitaba descubrir qué era. Me dijo que no podía contármelo en ese momento, pero eso solo aumentó mi desconfianza. ¿Será que Alejandro estaba siendo manipulado? ¿O había algo más profundo que no lograba ver? Pasé la noche en vela, repasando todo en mi cabeza. La casa, la novia de él tomando posesión de mi espacio, Alejandro admitiendo que siempre se sintió inferior a mí, y por supuesto esa última frase suya, que no salía de mi mente: hay más en todo esto, cosas que no sabes. A la mañana siguiente, decidí tomar una decisión. Necesitaba hablar con mis padres. Siempre habían sido el pilar de nuestra familia, y confiaba en que podrían ayudarme a entender lo que estaba pasando. Llamé a mi madre y le pedí que nos encontráramos. Cuando llegué a su casa, el ambiente estaba tenso. Sabían que algo andaba mal, pero, como de costumbre, nadie quería hablar del asunto directamente. Nos sentamos en la mesa y fui directa. Mamá, papá, necesito entender qué está pasando. Alejandro ha cambiado por completo. Su novia me está tratando como si fuera una extraña en mi propia casa, y él parece estar de acuerdo con todo esto. ¿Qué saben al respecto? Mi papá bajó la cabeza, evitando mirarme a los ojos, mientras mi mamá suspiraba profundamente. Camila, comenzó. No es fácil hablar de esto. Alejandro ha estado pasando por muchas dificultades últimamente, y hemos tratado de ayudarlo lo mejor que hemos podido. Él se siente perdido, sin rumbo, y esa chica apareció justo cuando estaba más vulnerable. Mi corazón comenzó a latir más rápido. ¿Qué quería decir con vulnerable? ¿Qué le estaba pasando a Alejandro? Mi mamá continuó. Él no te lo contó, pero Alejandro ha tenido serios problemas en los últimos meses. Estuvo a punto de dejar la universidad sin saber qué hacer con su vida. Cuando conoció a esta chica, fue como si hubiera encontrado a alguien que lo entendiera. Pero Camila, sabemos que ella lo está manipulando, pero él está cegado de amor y de desesperación. Sentí un nudo en la garganta. Mi hermano, el que siempre fue fuerte y seguro, se estaba desmoronando por dentro, y yo ni siquiera me había dado cuenta. Y ahora, esa chica aprovechaba su momento de debilidad para apoderarse de todo. No se trataba solo de la casa, era él perdiendo el control de su propia vida. Pero entonces, mi mamá me dijo algo que me dejó aún más preocupada. Ella está embarazada, Camila, y Alejandro cree que esa es la única manera de tener una familia de verdad. Él piensa que eso lo va a arreglar todo. Mi mundo se derrumbó en ese instante. No sabía cómo reaccionar. Mi hermano estaba atrapado en una relación destructiva, con una mujer que hasta usaba el embarazo para mantenerlo bajo su control. Y ahora todo tenía sentido. Por eso no podía abrirse conmigo. Estaba enredado en una situación que, a sus ojos, no tenía salida. Sabía que tenía que hacer algo. ¿Pero qué? ¿Cómo podía salvar a mi hermano de una situación que él mismo no veía como peligrosa? Después de esa conversación con mis padres, el peso de la situación cayó completamente sobre mis hombros. Mi hermano, Alejandro, estaba involucrado hasta el cuello en algo mucho más grande de lo que imaginaba. Estaba atrapado en una relación tóxica con una mujer manipuladora, que ahora estaba embarazada. Y lo peor de todo, él creía que eso era el camino para arreglar su vida, para finalmente encontrar lo que tanto buscaba. Volví a mi dormitorio en Stanford, pero no pude concentrarme en nada. Mis clases, mis responsabilidades, todo parecía insignificante ante el caos que mi familia estaba enfrentando. Me preguntaba si había algo que pudiera hacer. ¿Cómo salvar a alguien que cree estar en control, cuando en realidad está siendo controlado? La respuesta parecía lejana, hasta que algo inesperado sucedió. Recibí un mensaje de Alejandro, pidiendo que nos encontráramos. Sabía que esta era mi oportunidad de intentar entender mejor lo que pasaba por su cabeza y, tal vez, ayudarlo a ver la situación con más claridad. Nos encontramos en un café cerca del campus. Estaba diferente, más abatido, con ojeras profundas y una expresión cansada. Apenas nos sentamos, fue directo al grano. Camila, sé que las cosas parecen confusas ahora, pero tienes que entender, amo a esta chica. Y ahora que vamos a tener un hijo, necesito que esto funcione. Me quedé en silencio por unos momentos, intentando procesar todo aquello. Alejandro estaba tratando de justificar lo injustificable. Quería creer que esa relación, a pesar de todas las señales de advertencia, era la solución a sus problemas.
Pero yo sabía que esto era solo el comienzo de una espiral aún más profunda. Respiré hondo y le pregunté de forma calmada: Alejandro, ¿realmente crees que esto va a resolver todo? ¿Que un hijo va a arreglar lo que está mal entre ustedes dos? Bajó la cabeza, como si estuviera evitando la verdad que él mismo conocía. Pero no quería admitir: no lo sé, Camila. Solo quiero una familia que me acepte, y esta es mi única oportunidad. Fue entonces cuando me di cuenta de lo que realmente estaba en juego. Alejandro no solo estaba atrapado con una persona manipuladora, estaba luchando contra años de sentimientos de rechazo y abandono. Creía que esa familia que estaba intentando construir sería la única manera de encontrar la aceptación que siempre le había faltado. Pero eso me dolió profundamente. Mi hermano, que siempre había estado a mi lado, ahora se estaba entregando a algo que solo lo haría hundirse más. Y su elección era clara. Estaba dispuesto a sacrificar todo, incluso a sí mismo, para sentirse parte de algo, para sentir que finalmente pertenecía. Sabía que no podría obligarlo a ver las cosas de otra manera, pero también sabía que no podía abandonarlo, incluso si estaba tomando un camino peligroso. Y mientras lo miraba, tan frágil y perdido, tomé una decisión difícil. Estaría a su lado, pero no dejaría de luchar para que abriera los ojos. Aún había mucho que no sabía sobre lo que estaba ocurriendo, y sabía que, si no actuaba pronto, las consecuencias serían devastadoras. Salí de ese encuentro sabiendo que la batalla apenas estaba comenzando. A partir de ese encuentro con Alejandro, algo dentro de mí cambió. Sabía que mi hermano estaba al borde de un abismo, y que no veía el peligro que tenía enfrente. Pero al mismo tiempo, sentía que, con cada paso que daba en esa relación, las cosas se complicaban más. Era como si lo estuvieran arrastrando cada vez más hacia el fondo, y no sabía si podría sacarlo de ahí. Los días pasaron, y las cosas comenzaron a desarrollarse de manera inesperada. Intenté continuar con mi vida en Stanford, pero era imposible no pensar en lo que estaba sucediendo con Alejandro. Y entonces, una noche, mi mamá me llamó. Su voz temblaba al otro lado de la línea, y supe que no era una llamada cualquiera. Camila, dijo, necesitamos hablar sobre tu hermano. Él y su novia tuvieron una gran pelea. Alejandro se fue de la casa. Ahora está aquí. Mi corazón se hundió. Esas palabras resonaban en mi cabeza. Alejandro había dejado la casa donde vivía con su novia, y ahora estaba de vuelta en casa de mis padres. Esto no podía ser bueno. ¿Qué pasó?, pregunté, tratando de no dejar que el pánico se notara. Él no quiso decir mucho, respondió mi mamá, pero creo que deberías venir. Él te necesita ahora. Sabía que esa era mi oportunidad de intentar ayudar a Alejandro antes de que fuera demasiado tarde. Tomé el primer autobús a casa, con mi mente llena de pensamientos sobre lo que podría estar sucediendo. Al llegar, encontré a Alejandro sentado en el sofá de la sala, con la mirada perdida. Parecía más desorientado que nunca, y por un momento, no supe si podría alcanzarlo. Me senté a su lado, y antes de que pudiera decir algo, comenzó a hablar. Camila, creo que cometí un error enorme. Pensé que estaba en control, pero no lo estaba. Ella lo estaba, y ahora no sé qué hacer. Finalmente estaba admitiendo que las cosas no estaban bien, que había sido manipulado todo el tiempo. Y eso me dio una mezcla de alivio y miedo. Alivio, porque finalmente veía la verdad. Pero miedo, porque sabía que las consecuencias podrían ser devastadoras. Alejandro no sabía qué hacer con el peso de esa nueva realidad, y yo no sabía si tendría fuerzas para enfrentar lo que venía. Fue entonces cuando me dijo algo que me preocupó aún más. Ella dijo que me va a quitar al bebé, que se va a ir y no me va a dejar verlo nunca más. Camila, no puedo perder a mi hijo, no puedo. El dolor en la voz de Alejandro era palpable. Estaba atrapado entre la culpa y la desesperación, y ahora temía perder el único vínculo que creía que lo haría sentir parte de una familia. Mi hermano estaba al borde del colapso, y sabía que tenía que actuar rápido. Pero, ¿cómo podría ayudarlo cuando él mismo no sabía cómo escapar de esa situación? Lo único que sabía en ese momento era que la batalla estaba lejos de terminar, y lo que vendría después podría cambiar nuestras vidas para siempre. Los días que siguieron fueron los más difíciles de mi vida. Alejandro estaba desolado, y yo, por más que quisiera, no sabía cómo aliviar el dolor que sentía. El miedo a perder a su hijo lo estaba consumiendo por completo. Veía a mi hermano desmoronarse un poco más cada día, pero algo dentro de mí me decía que aún había esperanza. Finalmente había abierto los ojos a lo que estaba pasando, y ahora dependía de mí ayudarlo a encontrar una salida. Decidí que no podía quedarme de brazos cruzados. Fui a la casa de mis padres y me senté con Alejandro. Lo miré a los ojos y le dije, la única manera de liberarte de todo esto es enfrentando la verdad. Alejandro, esa mujer te está manipulando. Usó al bebé como una forma de mantenerte atado.
Pero tienes que ser más fuerte que eso. Tienes que luchar por tu hijo, por tu vida. Alejandro parecía vacilante, pero sabía que, en el fondo, estaba comenzando a entender. Era como si una pequeña llama de esperanza se hubiera encendido dentro de él, aunque aún estaba asustado. Sabiendo esto, tomé la iniciativa y sugerí que habláramos con un abogado. Necesitaba ayuda legal para asegurar sus derechos como padre, y ese sería el primer paso para salir de esa situación. Con el tiempo, Alejandro comenzó a retomar el control de su vida. Inició un proceso para asegurar la custodia compartida del bebé, y con la ayuda de abogados, logró protegerse de las amenazas de su novia. Ella aún intentó usar al bebé como moneda de cambio, pero con el apoyo de nuestra familia y el respaldo de la justicia, Alejandro se mantuvo firme. Poco a poco, fue distanciándose de esa relación tóxica. No fue fácil, y cada paso se sintió como una batalla. Pero Alejandro estaba cambiando, y pude ver al hermano que conocía volver. Encontró su camino nuevamente, volvió a concentrarse en sus estudios, y lo más importante, comenzó a reconstruir la relación con nuestra familia. La redención llegó cuando nació su hijo. En el hospital, cuando sostuvo al bebé en sus brazos por primera vez, vi algo cambiar dentro de él. Alejandro era diferente. Ese momento, con su hijo en brazos, fue el punto de inflexión. Entendió que no necesitaba una relación abusiva para tener una familia. Ya tenía una, nuestra familia. Y ahora, tenía a su hijo para cuidar y amar. Al final, Alejandro logró la custodia compartida y se alejó por completo de la mujer que lo manipulaba. Nuestra relación, que había estado tan deteriorada, se reconstruyó sobre la base del apoyo mutuo y la comprensión. Ya no estaba perdido, y finalmente parecía estar en paz. Este viaje estuvo lleno de dolor, de pérdidas, pero también de superación. Alejandro encontró su fuerza en el lugar donde siempre estuvo, dentro de sí mismo. Y juntos, logramos superar lo que parecía imposible. Sé que esta no fue una historia fácil de contar, y mucho menos de vivir, pero al final, la lección que queda es que, incluso en las peores situaciones, siempre hay una oportunidad para empezar de nuevo. Siempre hay esperanza, incluso cuando todo parece perdido. Y para Alejandro, la redención fue la mayor victoria de todas.